Hoy terminamos nuestra serie de 3 semanas llamada Estaciones en el Desierto. Y si por alguna razón tú no has estado ni el domingo anterior ni hace 2 domingos, puedes encontrar nuestros mensajes en el canal de YouTube de la iglesia. Se llama, o el canal lo encuentras como CC, gracias Dieguito, CC Roca Eterna Matehuala. Ahí puedes encontrar la serie de este mensaje. Sé que va a bendecir tu vida. Bien, la semana número 1 estuvimos hablando sobre esta historia o esta travesía del pueblo de Israel una vez que salió de Egipto. Vivieron por más de 400 años en esclavitud, y Dios llama a un hombre llamado Moisés para que fuera él quien trajera libertad al pueblo que se encontraba en cautividad. Y vimos que en el transcurso de cuando sale Israel de Egipto, tuvieron varias estaciones, se pararon en muchas ocasiones en su travesía. Y Dios en cada ocasión que ellos se paraban, les enseñaba una gran lección a ellos. Así que la semana 1 hablamos sobre de amargo a dulce. Y veíamos cómo en esta primera estación que tuvo el pueblo de Israel, caminaron por 3 días durante el desierto, tenían sed, no había agua para tomar, y Dios ahí convierte un agua que no era potable, que eran aguas amargas, en agua dulce. Y si tú no te perdiste este mensaje, seguramente subrayaste esta parte donde Dios se manifiesta al pueblo de Israel en esta ocasión por primera vez, por primera vez como el Dios que sana, el Dios que sana. Dios sanó las aguas que estaban amargas, convirtiéndolas a agua potable y agua dulce. Y podemos ver que Dios es un Dios que sana nuestras heridas. Dios es un Dios que puede aún sanar la amargura que pueda haber en nuestro corazón. Hay mucha gente que vive la vida desde una amargura en su corazón. Pásame el otro micrófono. Gracias, desde una amargura en su corazón. Así que el plan de Dios no es que tú vivas desde una amargura, desde un coraje, desde el rencor, desde la ira. Dios quiere sanarte. Dios quiere que tú vivas una vida plena. Y el único que nos puede ofrecer una vida para vivirla en plenitud se llama Cristo Jesús. La semana anterior estuvimos hablando sobre la provisión en la escasez. Tuvo otra estación el pueblo de Israel una vez que estaba caminando en el desierto, y en esta estación Dios se manifestó a ellos como el Dios que provee. Y en esta estación el pueblo estaba enojado, reclamándole a Moisés porque ya habían caminado cierto tiempo durante el desierto y necesitaban comida. Empezaron a quejarse, empezaron a hablar entre ellos en contra de Moisés, en contra de Dios. Sin embargo, aún ahí Dios les dio la provisión de maná en medio del desierto. Veíamos también la historia de esta mujer viuda en primer libro de los Reyes. Esta mujer viuda que le creyó a Dios. Y me encanta, tuve una conversación, lo voy a decir con Juan Carlos, tuve una conversación el domingo anterior, y me encanta en los planes que vamos a aterrizar para poder ser de más bendición a tu vida, creando un espacio donde a través de algunas clases te vamos a ayudar para que aún en medio de la escasez seas un buen administrador de los bienes que Dios te ha confiado. Así que no te vamos a decir cuándo va a suceder, pero va a suceder. Así que yo estoy con mucha expectativa sobre esto. Y bien, veíamos la semana anterior cómo Dios trajo provisión durante más de 3 años a una mujer que decidió creerle a Dios. Y Dios se manifestó, veíamos la semana anterior, se manifiesta en nuestras vidas como Jehová Jireh. Él es el que provee para todas nuestras necesidades. ¿Lo crees? Él es el que provee para nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales, pero también financieras. ¿Sí? Él es el dueño del oro y de la plata.
y en lo que respecta a usted y a mí, tenemos que ser buenos administradores de aquello que Él nos ha confiado. Bien, hoy quiero compartirte este tema, cerrando la serie Estaciones en el Desierto. Y el tema de este mensaje es presencia de Dios en camino espinoso. Si tú estás tomando notas, apunta esto. Te quiero pedir una disculpa. Tenemos nuestros proyectores. Yo sé que muchos están, ¿qué pasó? No se ven bien. Estamos trabajando, ¿sí? No nos dio tiempo, pero para acomodarlos, pero la próxima semana ya están bien. De cualquier forma alcanzas a ver, ¿sí? Si no, yo te voy diciendo lo que dice ahí en las pantallas. Entonces, el tema de esta mañana es presencia de Dios en camino espinoso. ¿Está listo? ¿Sí? Bien, tras una promesa, estamos hablando en el libro de Éxodo, una promesa que Dios le dio a Israel. Se la dio con mucho tiempo de anticipación, con mucha antelación. Y el pueblo de Israel salió de Egipto. Te quiero llevar a esta historia en Éxodo, esta historia de la que hemos estado hablando. Hoy van a ser 3 semanas. Un lugar donde Israel estaba esclavizado por más de 400 años. Dios les había dado una promesa. Si tú estás tomando, subraya esto. Dios les había dado una promesa al pueblo de Israel y les había dicho que Él iba a levantar a un libertador para sacarlos de la esclavitud en la que se encontraban. Tuvieron que pasar 400 años para que ellos pudieran salir de la esclavitud y caminaran por mucho tiempo en el desierto para poder llegar a la promesa, a la tierra que Dios les había prometido. Pero en esta salida, una vez que ellos fueron libres, pienso yo que había mucha expectativa en el corazón de cada uno de los que iban por esta travesía. Estaban con expectativa, viendo o esperando cómo iba a ser el viaje, cómo iba a ser la travesía. Yo no sé tú, pero cada vez que yo voy a salir de viaje a un lugar donde no conozco, hay una expectativa, ¿no? ¿Cómo será el camino? ¿Qué habrá en el camino? ¿Qué me encontraré en el camino? Y lo que no quieres encontrarte en el camino son situaciones que frene tu destino. Son situaciones a las que te tengas que enfrentar algún tipo de peligro. Pero tienes que considerar todas estas cosas y prepararte con anticipación para llegar a donde vas a llegar. Había mucha expectativa en el corazón de la gente de Israel. Tal vez se imaginaron que la travesía iba a ser diferente, que iba a ser completamente diferente a lo que ellos vivían o estaban viviendo. Piensa en esto: más de 400 años viviendo en una nación que no era su nación, adorando a dioses que no eran el Dios de ellos. Habían tomado toda la cultura, habían adoptado probablemente hasta el lenguaje, todas las costumbres y además las creencias como tales. Ellos mantenían una mentalidad esclavizada. Te voy a decir esto: un corazón esclavizado es un corazón que no conquista. Escucha esto: un corazón esclavizado es un corazón que no conquista. Y muchas veces usted y yo vivimos con una mentalidad de esclavo, con ataduras, con cosas que nos mantienen imposibilitados, pensamientos, hábitos, costumbres, adicciones, que de pronto nos encontramos con todas esas como si fuera un lastre que no nos permite dar pasos hacia adelante. Y el Señor ha prometido traer libertad a nuestro corazón. Y algo de lo que tú experimentas cuando aceptas a Jesús en tu corazón es esa libertad. Es esa libertad que nos hace vivir una vida plena, una vida completa, una vida sin ataduras, una vida sin cadenas, una vida en completa libertad. Un corazón esclavizado es un corazón que no conquista y es un corazón que se mantiene siempre en servidumbre. Ir hacia la tierra prometida entonces requería entrenar el corazón
y el desierto es el campo perfecto para hacerlo. Así que las estaciones, escucha esto, las estaciones en nuestra vida son modalidades y hay categorías de entrenamiento para ellas, unas más intensas que otras. Pero siempre, aún en medio de cualquier desierto por el que puedas estar atravesando, recuerda que Dios siempre tiene preparados tiempos de refrigerios para nuestra vida. Y probablemente en la estación que tú te encuentres hoy no sea una estación de desierto, no sea una estación de lucha, de prueba, de necesidad, de lo que sea. Probablemente en la temporada que tú te encuentras es una temporada de refrigerio y es una temporada de descanso. Aprovecha y disfruta. Goza de la temporada que Dios te está permitiendo tener. Regresando a nuestra historia, dice la Biblia que luego que salieron del desierto de Sin, hubo otras 3 estaciones a las que pararon. Una de ellas se llamaba Refidim. Y ahí en esta historia, si tú has leído la Biblia, es la historia cuando Israel vuelve a tener sed en el desierto y golpean la piedra y Dios les provee agua de esa roca. Entonces salen, ya habían pasado 3 meses una vez que salieron de Egipto. Piensen esto, 3 meses caminando por el desierto es cosa seria, pero en cada estación Dios les enseñaba, en cada estación Dios se manifestaba a sus vidas, en cada estación Dios les mostraba que aún a pesar de cualquier cosa, Él seguía siendo fiel. Así que recuerda esto, en cualquier estación por la que estés atravesando, probablemente tu desierto ya lleva más de 3 meses, probablemente tu desierto ya lleva más de 3 o 4 años, probablemente tu desierto lleva más de 5 años. Piensa en la bondad y en la fidelidad de Dios, porque aún a pesar de cualquier necesidad que puedas estar teniendo, Dios sigue siendo fiel. Y hoy podemos levantar nuestras manos dándole gracias a Él por su bondad, por su fidelidad, por su misericordia, pero también por su provisión. ¿No es así? Pero sabes, llegamos aquí a la estación donde Dios los guía y el pueblo estaba acercándose a una estación, un lugar donde tenían que acampar, porque este lugar era un lugar preparado por Dios para que el pueblo tuviera un encuentro con Él. Y esta siguiente estación es el monte Sinaí. Te voy a dar un poquito de contexto. El monte Sinaí es donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, ¿sí? Pero con este contexto te quiero llevar a lo siguiente. Sinaí no solamente significa montaña de Dios o monte de Dios. Sinaí significa espinoso. Y en ese lugar espinoso, Israel tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa si el desierto por el que estás atravesando es espinoso, aún ese puede ser un lugar preparado para que tengas un encuentro con Dios. Ahora, quiero que me acompañes a leer lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 19, versos 1 al 9. Dice la Biblia: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Quiero hacer una pausa aquí. Deja de detenerme un poquito. Piensa en esto. Israel venía de un contexto de esclavitud, ¿sí? Israel venía
venía de un contexto donde no tenían una identidad. ¿Me está siguiendo? Israel venía de un lugar donde vivían siendo maltratados mental y físicamente. Llegan aquí al Sinaí y Dios les empieza a dar una identidad. Les empieza a decir quiénes serán ellos en Él. Cuando estaba leyendo esto, mi corazón se estremeció. Porque cuántas veces antes de tener un encuentro con Dios, usted y yo, en Cristo Jesús, vivimos siendo esclavos del pecado. Ahora, Egipto representa el mundo, ¿sí? Y muchas veces vivimos en el mundo sin una identidad de quién somos verdaderamente. Y nos creemos las mentiras de que somos el borracho, el mujeriego, el bueno para nada, el tonto, el inútil, el que no sirvió para la escuela, el que es un bueno para nada, el mentiroso, el estafador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús, cambia completamente nuestra vida y encontramos una identidad en Él. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta historia? Dios, dice la Biblia, que habla a Moisés y le dice: así dirás al pueblo. Ya no era el pueblo esclavo, ya no era el pueblo que estaba sometido. Dice la Biblia en el versículo 5, en el versículo 4 lo siguiente: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y yo los he traído para mí. Dice la Biblia: ahora pues, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros serán mi especial tesoro. Escucha, alguien necesita escuchar esto. Tú eres el especial tesoro de Dios. Tú eres el especial tesoro de Dios. Tú no eres lo que el mundo dice que eres. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, Él nos da una identidad y nos ve como su especial tesoro. Y un especial tesoro se cuida con la vida. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Por amor Él envió lo más preciado del cielo para que viniera a dar su vida en rescate por la humanidad. Cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, cuando tenemos un encuentro con Él, es un parteaguas en nuestra vida y dejamos de ser lo que el mundo decía, el bueno para nada, el inútil, el lo que sea. Y ahora nos encontramos con la identidad nueva que Dios nos da, diciéndonos: tú eres mi especial tesoro. Nos hemos encontrado con tantas mujeres y con tantos hombres maltratados en la vida, maltratados psicológica, verbalmente, emocionalmente, físicamente, que han sido violentados, y cuando vienen a Cristo vienen todos con miedo porque piensan que van a seguir siendo maltratados. Pero cuando tienen un encuentro con Dios y entienden que son el tesoro más preciado de Dios, eso te levanta la vida. Eso te levanta el ánimo. Ayer me sentía, le decía a mi esposa: traigo un dolor de cabeza desde hace 2 días. Ya sé que ahorita el pastor, chequese la presión. Ya me la chequé y andamos bien. Y trae este dolor, y tú sabes, cuando te duele la cabeza te sientes presionado, ¿no? Sientes mal. Y de pronto estábamos aquí trabajando todavía ayer, y yo con el dolor de cabeza, y padre, no sé qué tengo.
Y tú sabes que en las mañanas, si no tomas café, no arrancas. Para los cafeteros, ¿verdad? Y viene y traía mi taza de café y estoy aquí, estamos haciendo cosas y empiezo a sudar. Tú sabes esos bochornos donde estás sudando pero tienes frío. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué tengo? Y de pronto empiezo a orar y ese dolor de cabeza, ¡boom!, se va. Y seguimos trabajando y todo esto. Voy camino a la casa, que es su casa, y iba y me sentía fresco. Tú sabes cuando te dan una buena noticia que te sientes así como alegre, ¿verdad? Iba yo camino a la casa y me sentía alegre, me sentía sin la presión, nada, sano, libre. Y llego a la casa y le digo a mi esposa, me siento como si me hubieran dado una buena noticia. Entonces pienso, ¿quién me llamó? ¿Con quién platiqué? Nada, ya no traía el dolor de cabeza. Es asombroso vivir en una sanidad, ¿no? Física, pero también mental, también emocional. Recuerda esto: tú eres el especial tesoro de Dios. Y aunque alguien te diga lo contrario, recuerda que tu identidad no está en lo que aquella persona dice de ti, sino en lo que Dios dice de ti. Ahora, Israel, dice la Biblia, que Dios le dice a Moisés: ahora dile al pueblo esto: ustedes serán mi especial tesoro por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros serán un reino de sacerdotes y gente santa. Piensa en esto: la identidad que Dios estaba trayendo era increíble al pueblo de Israel. La crema innata del mundo, ¿sí? Ustedes serán no solamente mi tesoro, serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Así dirás, dice Dios, a los hijos de Israel. Dios formuló algunos requerimientos, estipulaciones para aquellos a quien Dios había escogido como su pueblo. Y número uno, Dios los llama como su especial tesoro. Pero Dios también los llama como un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, tú puedes estar aquí, puedes estar pensando, sí, pero ese es del Antiguo Testamento y yo soy neotestamentario. O eso fue, pastor, para el pueblo de Israel exclusivamente. Déjame decirte que todo esto es la antesala para lo que habría de venir. No te pierdas de esto. Tú estás pensando, ¿qué tiene que ver conmigo Israel? ¿Qué tiene que ver conmigo lo que Dios le dijo a Israel hace muchísimos años atrás? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver el sacerdocio? ¿Qué tiene que ver la adoración? ¿Qué tiene que ver el especial tesoro? ¿Qué tiene que ver con vivir una vida consagrada para Dios? Déjame te lo digo. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5. No, hombre, si traes notas, saca para apuntar. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 5. Dice la Biblia: acercándonos a Él. ¿A quién? A Cristo Jesús, ¿sí? Acercándonos a Él, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Está hablando de la vida de Jesús. Vosotros también, ya se dirige a nosotros, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ahora, cuando tú y yo nos acercamos a Cristo, cuando el creyente se acerca a Cristo, nos convertimos en una casa espiritual de Dios. La casa espiritual de Dios no son 4 paredes. Escucha esto: la casa espiritual de Dios eres tú, soy yo.
Primera de Corintios 3:16 dice lo siguiente: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en quién? ¿En quién? En tres nada más. Dice la Biblia en Primera de Corintios 3:16: ¿acaso no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en quién? En vosotros. Ahora, Primera de Pedro 2:9, algunos versículos adelante de lo que estamos leyendo, dice la Biblia, checa esto: pero vosotros, ¿quiénes? Nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No es asombroso esto? Ahora te lo voy a decir en otras palabras: la iglesia es el nuevo Israel. ¿Por qué? Porque ahora nos incluye a nosotros, que éramos o que somos los gentiles. No somos del pueblo de Israel, pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y al nuevo pacto, usted y yo venimos a pertenecer a la familia de Dios. Somos adoptados y somos hechos sus hijos. ¿No es increíble esto? De que ahora la promesa no es solamente para una nación específicamente, sino para aquellos que son lavados con la sangre del Cordero Redentor. La iglesia es el nuevo Israel que ahora incluye a los creyentes gentiles, a nosotros, los que en otro tiempo no éramos pueblo, los que en otro tiempo no alcanzaban misericordia, aquellos a los que a Él encontró complacencia en escogernos. Dice la Biblia que Dios mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Dios nos llama a vivir una vida en santidad. Muchos piensan que vivir una vida en santidad es una vida aburrida, que es una vida ya obsoleta, una vida que se quedó atrás en el pasado. Pero la Biblia no cambia, la palabra no cambia, y el Señor nos llama a ser gente santa. ¿Qué es vivir en santidad? Es vivir una vida apartada y consagrada para Él. Lastimosamente muchos no entienden este concepto y piensan que vivir una vida en santidad, apartada para Dios, es vivir una vida llena de legalismo, de rituales, de dogmas, de formas. Pero es una vida simplemente que decide apartarse del pecado para vivir completamente y enteramente para Él. Entonces Dios nos llama a vivir una vida en santidad, una vida que se aparta para Él y para que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. ¿Sabes que Dios quiere de ti y de mí que seamos un pueblo, que seamos una iglesia, que seamos gente que se distingue del resto del mundo por su pureza, pero también por sus convicciones? Hoy hay muchos que viven sin convicciones en sus vidas. Aún dentro de las iglesias no saben ni en lo que creen. Y por eso son arrastrados por cualquier corriente. Por eso son arrastrados por cualquier pensamiento. Porque no hay una convicción de quiénes son, número uno, ellos en Cristo Jesús. Y no hay una convicción de lo que Dios pide a nuestras vidas. Hoy lastimosamente muchos viven o piensan que vivir una vida cerca de Dios es para ser consumidores de Él solamente. Viven un cristianismo que se ha convertido en una religión consumidora, que solamente nos acercamos a Dios para pedirle lo que necesitamos. Y la única forma en la que nos acercamos a Dios es cuando traemos una lista de peticiones, como si fuera Santa Claus en Navidad, y decirle: Señor, esto es lo que necesito. Pero Dios no quiere que te acerques solamente con una
un gran listado de tus necesidades. El Señor conoce tu necesidad antes aún de que salga la palabra de tu boca. Él lo conoce todo. Él lo que está buscando son corazones rendidos, que lo amen, que lo busquen, con una convicción y una seguridad de que sin Él nada podemos hacer, de que separados, como dice Jesús, separados de Él simplemente no podemos hacer nada. Una convicción de que si la presencia de Dios no va con nosotros, preferimos no salir. Una convicción de que si la presencia de Dios está con nosotros, no importa que estemos atravesando por el peor de los desiertos, teniéndolo a Él lo tenemos todo. ¿Cómo es que te estás moviendo en este tiempo? ¿Por emoción o por convicción? Él está buscando gente, corazones que sean diferentes en la forma de pensar, de actuar y de vivir. Una diferencia que debe ser visible para que en todo momento podamos darle gloria a Dios. Dice la Biblia, regresando a nuestra historia, Éxodo capítulo 19, verso 7. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió diciendo: haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras. Sabes que no importa cuál árida, no importa cuál árida sea la estación por la que estés atravesando, Dios, aún ahí, en el peor de los desiertos, quiere crear una habitación para que te encuentres con Él. No importa cuál temporada estés viviendo o estés atravesando, siempre es una buena oportunidad para en ese lugar crear una habitación y poder tener un encuentro con Dios. Porque un encuentro con Dios lo cambia todo, amado hermano, amado amigo. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Escucha esto. Hace muchos años, ya estoy terminando. Hace muchos años, bueno, no muchos, ¿verdad? Tuve uno de mis mejores amigos. Esta historia la he contado probablemente una vez. Uno de mis mejores amigos, así amigos del alma, era mi pastor asociado en Los Ángeles. Estamos trabajando mano a mano, hombro a hombro. Y de pronto llega el tiempo donde sufres una traición. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? Y es como si te dan un cuchillazo por la espalda. ¿Sabes lo que se siente eso? En ese tiempo empecé a cruzar por un desierto tan árido, donde entre más tiempo pasaba, más rencor se formaba en mi corazón, amargura, enojo y frustración, entre muchas cosas. Como pastor siempre decimos esto: no podemos llevar a la gente a un lugar en el que no hemos estado. No puedo hablarte de perdón si no estoy viviendo el perdón. No puedo hablarte de amor si no estoy viviendo desde ahí. De ninguna cosa, porque eso sería no ser genuino, ni con Dios ni contigo. Y en esa ocasión pasaron algunas semanas y el desierto era increíblemente árido. Estaba ahí y cada vez sentía que me sacaba más en mi espíritu, porque estando ahí muchas veces no te dan ganas de orar, solamente para reclamar y para quejarte con Dios y con la gente. Pasaron algunas semanas y yo sabía que necesitaba un encuentro con la presencia de Dios, porque el único que me podía sacar de ahí era Él.
Pero había pena en mi corazón porque no sabía cómo acercarme a Dios, porque me quejé en contra de Él y me quejé con mis hermanos y de lo que me había pasado. Pero un día tenía una oficina en la casa. Se van los niños a dormir, se va mi esposa a dormir. Y recuerdo que en esa ocasión saco una cobija y una almohada y las llevo a la oficina. Y me senté en la alfombra y simplemente fue decirle: Señor, si tú no me sacas de este pozo, me voy a seguir hundiendo hasta morirme. Preparé todo para tener un encuentro con Dios ahí. En el peor de los desiertos pude crear un espacio para tener un encuentro con Dios, porque sabía que su presencia era la única que me podía sacar de ahí. Probablemente tú estás aquí y estás atravesando el peor de los desiertos. Tú ponle nombre: traición, amargura, escasez, resentimiento, enfermedad. Tú ponle el nombre. Pero hoy estoy aquí para decirte que el único que te puede sacar de ahí es Dios. Y si tú estás aquí y no has tenido un encuentro con Él, hoy hemos creado un espacio para que tú te puedas encontrar con aquel que da vida. No importa cuál árida sea la estación en la que estés, Dios no tiene límites para hacer de tu estación una habitación donde te encuentres con Él. Y en esa habitación, una vez que tienes ese encuentro con Él, Él te muestra y Él te enseña lo que tiene para ti. Dios es un Dios que te ve, es un Dios que te conoce, es un Dios que provee, es un Dios que cambia tus circunstancias y te prepara para que llegues a tu verdadero destino. La temporada en la que te puedas encontrar ahora no es la meta. La temporada en la que te puedas encontrar ahora no es tu destino final. Hay una escritura que me encanta cuando Dios le dice a Elías: come y bebe porque largo camino te espera. Llénate de la presencia de Dios, amado hermano, amado amigo. Ten este encuentro con Él porque lo necesitas para que Él cambie tu vida. Porque necesitas ese encuentro con la presencia de Dios para que tu vida pueda ser transformada. Porque necesitas tener ese encuentro con Dios para que tu vida pueda ser fortalecida. Porque necesitas tener ese encuentro con Dios para que recibas perspectiva y Él te indique los pasos que tienes que seguir hacia adelante. Probablemente hay algunos en este día que llegaron hoy como la última opción en la vida. No te des por vencido, no te rindas, que Dios todavía no termina contigo. Todavía hay mucho camino que tienes que recorrer. El plan y el propósito que Dios tiene para tu vida es más grande de lo que tú puedes pensar, soñar o imaginar. Y el Señor hoy está aquí, su presencia está aquí. Y Él aún en medio del desierto quiere traer descanso a tu corazón. Él aún en medio del desierto quiere traer descanso a tu alma. Él aún en medio de esta temporada árida y seca por la que puedas estar atravesando, quiere manifestarse como el Dios que sana. Quiere manifestarse a tu vida como el Dios que provee. Quiere manifestarse a tu vida como el Dios que te levanta. Este mundo, amado hermano, amado amigo, no es el destino final. Usted y yo solamente estamos aquí de paso. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Pero mientras estamos aquí,
dejemos que el propósito y el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, y ayudemos a otros para que puedan encontrarse con aquel con el que un día usted y yo nos encontramos y nuestra vida cambió completamente. Cuando usted y yo un día nos encontramos con Cristo Jesús, fue el parteaguas más grande de nuestra historia, porque ya no somos los que antes éramos, porque ya no vivimos sin rumbo, sin dirección, sin propósito, porque cuando tuvimos ese encuentro con Cristo encontramos todo en la vida, porque cuando tuvimos ese encuentro con Él, el vacío que había en nuestro corazón fue lleno, el hambre que teníamos fue saciada, la sed que teníamos fue saciada también, y ahora podemos levantar nuestras manos y decir: gracias, Señor, porque entiendo que soy tu especial tesoro, porque entiendo que para ti lo valgo todo, Señor, porque aunque el mundo ha minimizado mi valor, yo sé quién soy en ti. Mi valor no radica en lo que la gente dice que soy, mi valor radica en lo que tú dices que yo soy para ti. Gracias porque tú has hecho de mí una gente que quieres que viva apartada, que sea una vida de adoración y un olor fragante diariamente para ti. Gracias, Señor. Gracias porque no importa la estación árida, seca, espinosa, tú estás conmigo. Me encanta lo que dice la Biblia en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengan paz. Escucha esto: ten paz. Deja que Él sea tu paz. Hoy hay algunos que vienen a este lugar con un caos en su mente, con un caos en sus emociones. Y hoy hablamos esta palabra para ti: ten paz, porque Jesús está contigo. Dice la Biblia que Jesús iba con los discípulos en una barca, y de pronto se levantó una tempestad y una tormenta donde casi se ahogaban, y los discípulos estaban temerosos y le reclamaron a Jesús diciéndole: hey, ¿que no te da cuidado lo que nos está pasando? ¿Y cuántas veces reclamamos a Jesús pensando que estamos solos atravesando por lo que estemos atravesando? Le decimos: Jesús, ¿que no te da pendiente de todo mira lo que estoy pasando, mira cómo me está doliendo, mira cómo me estoy sintiendo? Y la Biblia dice que Jesús se levanta y ordena al mar que calle y enmudezca, y enseguida dice la Biblia que se hizo una grande bonanza. Hoy es la palabra que queremos hablar a tu mente, a todos esos pensamientos que provocan caos en tu mente. Hoy hablamos lo que dijo Jesús: calla y enmudece, para que empieces a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, dice Jesús. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo, dice Jesús. Oro porque el Señor te dé un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Oro para que Dios alumbre tu entendimiento en cada circunstancia por la que estés atravesando, para que en esa temporada entiendas que Él es la esperanza que tenemos y que su nombre sea glorificado en tu vida. Me encanta lo que dice la Biblia en Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué desierto estás atravesando?
¿Cuál es la jornada por la que estás cruzando en este tiempo? Hoy el Señor quiere tener un encuentro contigo. ¿Lo crees? Si tú te quieres salir igual, con todo respeto te lo digo, pero es asunto tuyo. Si tú quieres salir de aquí y seguir creyendo las mismas mentiras del diablo y del mundo, no es asunto de Dios, es asunto tuyo. Si tú sales de aquí el día de hoy pensando en que tu valor está en lo que el mundo dice de ti, es asunto tuyo. Si tú sales de aquí sin creer que eres el especial tesoro de Dios, es asunto tuyo, porque la mesa está servida. La mesa está servida. Los desiertos con Él no son como lo pensamos. Calamidad sin esperanza. Los desiertos en Dios no son calamidad sin esperanza. Los desiertos en Dios son oportunidades para crecer en el conocimiento de Él, para ser transformados por Él, pero también para poder reflejar su gloria.